Amén. La expectación atrae la presencia de Dios. Por fe andamos, no por vista, no como me sienta. Yo puedo decir que a lo mejor me siento cansada después de una semana de trabajo, pero en la presencia de Dios somos renovados. Hay nuevas fuerzas en medio de su presencia. Voy a limpiar mis lentes. Puede darle una palabra a quien está al lado, decirle una palabra que el Señor ponga en su corazón, quizá una palabra de ánimo. Vamos, vuelva hacia alguien ahí. Aleluya, Dios te bendiga por último. Qué bueno verte en esta tarde. Estamos listos para oír la palabra del Señor, la palabra de Dios que siempre tiene algo que hablar a nuestra vida. Y vamos a abrir la palabra del Señor en Lucas, capítulo 7, del 1 al 10. Ahí hay un pasaje de la palabra del Señor que nos habla algo muy tremendo. Lucas 7, 1 al 10. Yo voy a leerlo de aquí, de mis apuntes. Quizá no es tan igual como está ahí, pero usted puede seguir la lectura. Quiero pedirle que esté despierto. Aquí se ve todo, así que despiertos para oír la palabra del Señor. Cuando Jesús terminó de decir todo esto a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre y le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo: les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Eso dijo aquel varón con tanta fe. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Le he puesto a esta palabra: solo una palabra de Dios es suficiente. Solo una palabra de Dios es suficiente. Una palabra de Dios fue suficiente para que usted y yo hoy estuviéramos acá, porque un día vino una palabra a nuestra vida y nos redarguyó y el Espíritu Santo nos llevó a comprender que necesitábamos a Jesús en nuestra vida. Fue una palabra suficiente para que tú abandonaras la antigua vida y comenzaras a enrolarte con los hijos de Dios, con la iglesia del Señor. Una palabra fue suficiente para que hoy te levantaras, para que hoy vinieras a este lugar con hambre de su presencia. Dios está llamando a la iglesia a poder estar despiertos para oír la palabra de Dios. En esta tarde yo quiero hablar acerca del poder de la palabra. La palabra de Dios viene a cumplimiento a través de la fe. Como dije delante, por fe andamos y no por vista, no por lo que estoy viendo ni lo que estoy sintiendo. Mis emociones muchas veces me juegan mal, una mala pasada. Pero la palabra de Dios es firme y está establecida por siempre, permanece para siempre. Romanos 10:17, un versículo muy conocido que dice:
La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Cristo es la palabra. Si oímos la palabra, oímos a Jesús. Si oímos la palabra de Dios, oímos a Jesús, porque Jesús es la palabra. Juan 10, 27 al 29 dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Cuántas ovejas hay aquí que están oyendo la voz, la palabra viva? Jesús mismo está hablando en este tiempo, y las ovejas, aquellos que han sido transformados por el poder de la palabra, son aquellos que están oyendo en todo tiempo, tiempos buenos, tiempos malos. Estamos establecidos en la roca y estamos oyendo la voz del amado. Amén. Juan 1, del 1 al 5. La palabra de Dios es poderosa. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Está hablando de Jesús, el Verbo, la palabra. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Parece un juego de palabras, pero no es eso. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el principio era el Verbo. Jesús estaba en el principio, en la eternidad. Jesús estaba con el Padre y el Espíritu Santo. La Trinidad estaban en el principio. Y esto se ratifica en Génesis 1, del 1 al 3, que dice también lo mismo. Empieza con la misma frase: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ahí está la palabra, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Ahí está la palabra, Jesús. Jesús es la palabra, Jesús es el Verbo, Jesús es el Logos. Esa es la palabra en griego. La palabra viva, la palabra que transformó nuestro corazón un día, la palabra que sigue redarguyendo nuestra vida en este proceso de santificación, es Jesús mismo. Jesús nos está transformando, la palabra nos está transformando. La palabra tiene poder para hacer lo que Él quiere hacer en nosotros. Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Cuando Dios envía una palabra, hay poder que se desata. Hay promesas de Dios establecidas en su palabra que tienen vigencia hoy. El soplo del Dios Altísimo está en la palabra escrita. Cuando no éramos hijos de Dios, teníamos ese libro. Teníamos Biblia en nuestra casa, Biblia católica en ese tiempo. Yo iba a un colegio católico, sabía de Jesús, sabía las historias de Jesús, pero jamás se había revelado a mí la palabra viva. Jesús no se había revelado a mi espíritu. Jesús era conocimiento en mi cabeza, pero no había bajado a mi corazón. Mas cuando Él vino a mi vida, esto cambió para siempre. Y sabe que esa revelación de Jesús ha continuado durante todo este tiempo. Han pasado los años y yo puedo decir que
esa pasión por Jesús ha continuado, no ha mermado. Quizá en momentos, en circunstancias puede estar allí como presionada, pero puedo decir que esa pasión se ha mantenido. ¿Puede decir usted, yo amo al Señor como el primer día? ¿O esa pasión por Cristo se ha ido así como entibiando? Es tiempo de apasionarnos por Jesús. Es tiempo por adentrarnos en la palabra de Dios con hambre y sed del Dios vivo. No como religiosos que solamente leen por conciencia, porque tengo que leer la palabra, sino porque tengo hambre. Yo voy a la palabra de Dios, voy delante de la presencia del Señor y clamo por una palabra, un rema, una revelación a mi vida. Está la palabra escrita, ¿cierto? Pero también Dios quiere traer revelación para tu vida en forma personal a través de esa palabra escrita. Hay poder en la palabra, hay poder en Jesús, la palabra viva. La palabra de Dios trae salvación. Amén. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, la palabra de Dios nos trajo salvación. Y si yo lo reemplazo por Jesús, Jesús trae salvación. La palabra de Dios trae salvación. La palabra de Dios trae sanidad. ¿Cuántos han experimentado el poder de Dios en sus cuerpos y también en su vida personal, interior, emocional? Dios nos sana. La palabra de Dios nos sana. Dice Salmo 107:20. Envió su palabra y lo sanó. Envió a Jesús y lo sanó. Amén. Yo voy ahí como rápido, a lo mejor no va a alcanzar a poner todos los versículos. La palabra de Dios hace lo imposible. Hebreos 4:12. Ahí nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz para hacer lo imposible, para hacer lo que yo no puedo hacer. Por medio de la palabra de Dios, por medio de Jesús, en Cristo, a través de Jesús, a través de su palabra que yo la creo y la confieso, puedo tener victoria y tomar lo que es imposible. En Cristo es posible. Amén. No es una frase cliché, es la verdad, porque la palabra viva está en nosotros. Jesús está en ti y en mí a través de su Espíritu Santo. La palabra de Dios trae contentamiento. Jeremías 15:16 dice así: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por alegría y por gozo de mi corazón. Cuando estés en tristeza, en tribulación, yo te invito a venir y sumergirte en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va a traer contentamiento a tu corazón. ¿Cuántas veces hemos abierto la palabra y ahí está la palabra específica que tú necesitabas para ese momento? No es casualidad, es el Señor que te habla a ti en forma específica y trae alegría y gozo a tu corazón. La palabra de Dios es alimento a nuestro espíritu. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. El Hijo de Dios que camina en el Espíritu, el Hijo de Dios que ha nacido de nuevo verdaderamente, tiene hambre de la palabra de Dios y no se conforma con la predicación en este caso del día sábado o el estudio del jueves o la palabra devocional del martes. El Hijo de Dios que ama la palabra, que ama a Jesús, vive continuamente alimentándose de la palabra. Amén, ¿sí? ¿Cómo estamos alimentados, mi hermano, espiritualmente? ¿Estamos robustos o estamos ahí un poco, como se dice, desnutridos espiritualmente? ¿Cómo estamos? Cuando alguien no se alimenta bien, está débil, se puede desmayar, ¿cierto?
Cuando el Hijo de Dios no se alimenta como debe ser, va a estar débil, va a estar propenso a caer, propenso a ser atacado por diversas cosas que el enemigo te va a enviar. Pero si tú estás bien nutrido con la palabra de Dios, si tú estás bien fortalecido en el espíritu con la palabra, vas a estar vigoroso, vas a estar fuerte en Dios. Dios quiere que estemos fuertes en Él. Dios quiere que tomemos la palabra y la creamos y contrarrestemos el accionar del enemigo por la palabra, como Él lo hizo en el desierto. Escrito está, escrito está. Tomemos la palabra como un arma poderosa, mi hermano. No dejemos que la palabra sea, lo vuelvo a repetir, conocimiento que va y viene, pero no estamos tomando la palabra. La palabra de Dios trae orden. Eso se ve en Génesis 1, cuando Dios decía que estaba todo desordenado, ¿cierto? Pero Él dijo, hágase la luz, separó la luz de las tinieblas, Él trajo orden en medio del caos. El enemigo quiere que tú vivas una vida desordenada. El enemigo quiere que tú hagas lo que te dé la gana, lo que te guíe tus emociones, tu carne, tu alma, mas el Hijo de Dios, que vive la palabra todos los días, tiene las cosas claras, tiene la revelación de Dios, tiene la guía del Espíritu Santo. El Señor te va a decir qué hacer y qué no hacer. El Señor te va a decir qué responder, cuándo responder, cómo responder. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Pero ¿cómo vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios si no estamos llenos de esa palabra que viene de la boca de Dios, que es aliento de Dios para nuestra vida? Necesitamos volver a la palabra. La palabra de Dios trae libertad. Amén. ¿Cómo estamos hoy día? Recuerde que no andamos por vista, sino por fe. No, a lo mejor me siento cabizbajo, cansado, mi cuerpo no me responde, mas yo ando por el Espíritu. Yo sé que soy libre en el Señor. Su palabra me hizo libre. Ya no hay tinieblas en mi vida. Cuando comenzamos a confesar la palabra, y esto lo ha compartido la pastora también el pastor, yo creo que en varias ocasiones se ha dicho, cuando comenzamos a proclamar lo que está escrito, tú vas a comenzar a experimentar que esa palabra se viene a revelar a tu vida y te va renovando. Yo de repente de la nada viene un versículo a mi mente y yo lo empiezo a decir y empiezo a repetirlo, y hay poder en la confesión de la palabra. Mi hermano, cuando esté en tribulación, comienza a recordar las promesas. Por eso es importante leer la palabra, para guardar depósito para el tiempo en el que tú lo vas a necesitar. Si no guardamos palabra en nuestro espíritu, ¿qué vamos a sacar por nuestra boca? ¿Qué vamos a confesar? Vamos a confesar tristeza, vamos a confesar problemas, vamos a confesar enfermedad. De la abundancia del corazón habla la boca. Llena tu espíritu de la palabra, llena tu espíritu de Jesús. Jesús es la palabra viva. Entonces debemos dejar que su presencia nos llene por la palabra. Hebreos 1, del 1 al 4. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesús. Dios habla por Jesús. Dios habla por la palabra que es Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cuando Dios habla, hay una consecuencia. Cada vez que se suelta una palabra, hay una consecuencia de esa palabra.
Algo sucede, porque la palabra de Dios, que es Jesús mismo, tiene autoridad. Recuerde que el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Por eso oramos en el nombre de Jesús. No es por una costumbre que siempre oramos en el nombre de Jesús. Amén. Es porque es el nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesús. El Espíritu es el que da vida, dice Juan 6:63. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Qué bueno es saber que los hijos de Dios tienen vida real. El mundo, usted ve gente caminando allá afuera, pero ellos caminan almáticamente. Su espíritu está en tinieblas, su espíritu está dormido. Mas nosotros tenemos luz. La luz en las tinieblas resplandece, dice la palabra. Por eso es importante permanecer apegados a Jesús, a la luz, a la palabra. Para manifestar el poder de la palabra hay que tener revelación de la palabra. ¿Cómo vamos a impactar allá afuera si nosotros no hemos sido impactados primero por la palabra? ¿Usted ha sido impactado por la palabra? ¿Usted ha sido impactado por Jesús? ¿O está aquí porque ya está acostumbrado a venir? Porque es lindo cantar al Señor, porque es lindo estar con los hermanos, dice, juntos en armonía, abrazarnos, vernos. Hay algo más, mi hermano. Hay algo más, hay más del Señor que aún no hemos experimentado, pero que el Señor nos está invitando a sumergirnos más profundamente en la palabra, más profundo con Jesús. Romanos 10:8 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Jesús, la palabra viva está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Cuando confesamos a Jesús, se desata el poder de Dios. Cuando tú hablas a otra persona de Jesús, estás desatando poder. Porque el nombre de Jesús, porque Jesús es poder. La palabra de Dios es poder que transforma. Cuando compartas a otros, cuando vayamos allá afuera a hablar del Señor, recuerde que no es cualquier palabra, cualquier cosa que vamos a compartir. Vamos a llevar vida a quienes están muertos. Vamos a ir a impactar, no en nuestra fuerza, sino el Espíritu Santo que está en ti por la palabra, va a hacer la obra en las personas que están allá afuera. No es con fuerza, es con el Espíritu Santo y el poder de la palabra. La palabra y el Espíritu va a impactar al mundo, pero primero debe impactarnos a nosotros. Ahora me recuerdo de Saulo. Él fue impactado por Jesús, la palabra viva, y luego fue lleno del Espíritu Santo cuando fue donde Ananías. La palabra y el Espíritu, Jesús, la palabra y ser lleno del Espíritu. Eso es el equipamiento para ir afuera. ¿Cuántos están listos para ir a evangelizar? Entonces significa que usted ya ha sido impactado por la palabra. El Señor ha hecho algo poderoso en su vida que usted no puede callar, que no puede disimular lo que hay en usted, porque se desborda cuando hay alguien que ama al Señor, porque se nota cuando hay alguien que ha sido transformado por el poder de Dios. Les digo la verdad, dice Juan 14:12. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Él ascendió al cielo. Jesús está con el Padre, sentado a la diestra del Padre, pero nos dio de su Espíritu Santo, el cual es Dios mismo. Por lo tanto, da vida a la palabra que sale de nuestra boca. Cada vez que impartimos una palabra a alguien, no vas a ser tú, no voy a ser yo. Ahora mismo, yo puedo estar hablando y no que yo sea la más piadosa de todas las personas aquí en la tierra, pero cuando el Señor ve un corazón dispuesto, te va a usar así como tú eres, con tus defectos, con tus virtudes,
pero va a ser ese manantial que está en tu espíritu el que se va a desbordar y el que va a impactar a otros. No vas a convencer tú a la persona, va a ser el Espíritu Santo el que va a impartir vida a través de tu boca, la confesión de que Jesús es el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo y que transforma al pecador y lo vuelve una nueva criatura. Aleluya, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas cuando fuimos impactados por la palabra, por Jesús. ¿Dónde estaría yo si no fuera por tu amor? ¿Dónde estaría yo, cantábamos, si no fuera por tu amor? Jesús, la palabra, el verbo hecho carne, impactó nuestro corazón para siempre. Para siempre. Aleluya. No es una emoción de un tiempo. Ahí se nota cuando realmente tú te encontraste con Jesús. Hay gente que en sus primeros años que conocieron a Jesús corrían por hacer la obra de Dios y estaban allí todo el tiempo, pero luego eso se fue aguando y ya tú no los ves porque fueron guiados por el alma, por las emociones, experimentaron algo lindo, pero luego no experimentaron el poder de la palabra en sus vidas. Es peligroso el querer caminar en las cosas del Señor a nuestra manera y pensar que como llevamos tantos años podemos manejar nuestra vida como nos parece. Dejemos que el Espíritu Santo pueda hacer su obra en nosotros y pueda hablar a través de nosotros con poder. Amén. Cuando lleguemos a comprender y se nos revele lo que dijo Jesús mismo acerca de los que creyeran en Él, Juan 14:12, ya lo dije, que haríamos mayores obras que Él. Un hijo de Dios que solo almacena la palabra en la mente, pero que no medita en ella, no deja que el Espíritu Santo traiga revelación de lo que Dios quiere hablarle, no va a experimentar el poder de la palabra en su vida. El Señor desea que sus hijos sean impactados por la palabra, por Jesús, para poder luego ser impacto al mundo. Yo no quiero salir afuera y hacer muchas cosas en la carne, porque no voy a producir el fruto que Dios quiere que la iglesia del Señor produzca. No es en nuestra fuerza, lo he repetido otra vez. No podemos dar lo que no tenemos. Esa es una frase que siempre repetimos. No podemos forzar la obra de Dios de manera natural. No es en nuestra fuerza, es con su espíritu. Una vez más, la palabra no es letra. La palabra es una persona. Jesús. Amén. Dios Padre habla, Jesús, que es la palabra, actúa y el Espíritu Santo es el que ejecuta. Aquí está la Trinidad obrando. Este es el tiempo de experimentar el poder de la palabra en y a través de nosotros. De permitir que el Espíritu Santo baje esa palabra que está acá al Espíritu, que se haga carne en nosotros, que se haga parte de nosotros y que salga naturalmente la vida de Dios en todo lo que hacemos y lo que decimos. En forma natural, aunque es sobrenatural. Isaías 55:11 dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Muchas veces nosotros mismos somos obstáculos porque no dejamos que esa palabra produzca fruto, que venga cumplimiento. Y en cierta manera retrasamos la obra de Dios. Que no seamos obstáculo para que la palabra de Dios pueda impactar a otros. Cuidemos nuestro testimonio, cuidemos nuestra comunión con Dios. Es importante, es muy importante en este tiempo más que nunca.
En este tiempo debemos manifestar las obras de Dios. El mundo necesita ver y experimentar las obras de Dios, el poder de Dios. Y somos nosotros, tú y yo, los llamados a manifestar estas obras poderosas que están escritas en la palabra, cosas mayores, manifestar el reino de Dios que se ha acercado, el evangelio, el poder de Dios para salvación. No frenemos lo que Dios quiere hacer por ser negligente y no dejar que la palabra de Dios primeramente nos sacuda a nosotros. Hagamos los ajustes necesarios. Antes de pararnos allá afuera, necesitamos nosotros arreglar primeramente nuestra vida a la luz de la palabra. No seamos oidores olvidadizos. Recuerde que los hijos de Dios oyen a Jesús, oyen la palabra y la hacen, la obedecen. Estamos siendo procesados por la palabra. Ella es como un espejo en la que podemos ver aquellas cosas que deben ser quitadas o arregladas. Imagínense ahora, usted está frente a un espejo. Todos los días nos miramos al espejo, ¿sí o no? ¿O usted nunca no se mira? ¿O soy yo nomás? Sobre todo cuando vamos a salir a un lugar, nos arreglamos más, sobre todo las mujeres, ¿cierto? Y a mí me ha sucedido algunas veces, cuando ya más o menos está medio oscuro en la mañana, ¿cierto? Ya me maquillo, qué sé yo, con la luz artificial en la casa, y yo pienso que quedé regia. Y luego salgo, y siempre está en la camioneta de mi esposo, ahí está el espejo, entonces yo a veces me miro a la luz natural, y veo que no estaba tan regia, porque empiezan a verse ahí todas las cosas que no quedaron bien. Así también, la palabra de Dios es un espejo donde nosotros podemos ver con detenimiento y cuidado a la luz de la palabra qué cosas tengo que cambiar, qué cosas no están bien. A lo mejor yo creo que estoy bien, pero no estoy tan bien a la luz de la palabra. Su palabra ilumina nuestra vida. Dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Expongámonos a la luz de la palabra. Hermano, no seamos estériles. Dios está buscando fruto en su iglesia. Pero si continuamos acumulando conocimiento y no revelación de la palabra, no vamos a multiplicarnos. Este es tiempo que lo que has oído desde mucho tiempo atrás, mucha palabra, mucha palabra, mucha palabra, ahora comienza a hacerse vida en tu vida primero y luego en otros. Ese es el objetivo de recibir la palabra, el poder impactar a otros. Es momento de ponernos serios en relación a esto. Ya no es tiempo de estar entretenidos en lo que no es provechoso. Vivamos la palabra, no desechemos el consejo de Dios, no despreciemos la palabra que es Jesús mismo. Podemos estar aquí, pero nuestro corazón puede estar lejos de este lugar. Podemos estar aquí oyendo pesadamente, durmiendo espiritualmente. Muchas iglesias, yo no me refiero solamente acá, en general, mucha iglesia del Señor aún está durmiendo. Mucha iglesia del Señor está en programas de hombres, pero no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque cuando está la guía del Espíritu Santo y está la palabra revelada, hay un mover, hay un fluir, hay vida, una vida abundante, que es el evangelio verdadero. Es eso, es la vida abundante de Dios. No es solamente que yo antes era católica y ahora soy evangélica, no, soy hija de Dios porque he sido transformada por la palabra. Amén. Y quiero terminar con esto. Solo una palabra fue suficiente para cambiar nuestra vida para siempre al oírla con fe y venir a los pies de Jesús. Yo recuerdo esa palabra. Era la historia de Gedeón. Cuando yo oí esa palabra, el Señor impactó mi vida
sacó esa venda y pude ver a un Jesús revelado, cercano, a través de esa palabra, hace muchos años atrás, y no me he olvidado. Solo una palabra fue suficiente para comprender que Dios no solamente quería salvarme de la muerte eterna, sino que además me quería llenar con su espíritu. Y recibí esa palabra, la creí, la confesé y recibí el bautismo del Espíritu Santo y experimenté el poder de la palabra de Dios. Solo una palabra ha sido suficiente para mantenerme firme durante 36 años en este camino y seguir tan apasionada por Jesús como el primer día. Solo una palabra ha sido suficiente para resistir en el día malo, o para recibir sanidad en tiempo de enfermedad, o para recibir paz en medio de las dificultades. Solo una palabra es suficiente para cambiar en esta tarde tu necesidad. Solo una palabra es suficiente para transformar aquel lamento en danza. Solo una palabra de la boca de Dios es suficiente para traer vida donde está todo seco. Solo una palabra es suficiente para traer un espíritu de adoración donde solamente hay luto o sequedad. Deje que la palabra viva de Dios sople en esta noche vida en tu ser. Si meditamos en todo esto y mucho más, puedo ver con claridad que Jesús siempre ha estado presente. Siempre ha habido una palabra que te ha sostenido. Siempre ha habido una palabra de Dios específica para tu vida que te ha mostrado qué camino seguir. Aún cuando no veías salida, Jesús envía la palabra y si tú la recibes y la crees y se revela tu vida y la confiesas, vas a ver el actuar del poder de Dios. Porque Jesús es la palabra y Él siempre ha estado presente en nuestra vida. Aún antes de conocerle, Jesús estaba allí. Quizá en esa circunstancia que tú no querías vivir y tú piensas, ¿dónde estaba Jesús cuando yo viví esta situación? Jesús estaba ahí. La palabra viva, Jesús mismo, está en nuestra vida. Quiero invitarle a ponerse de pie. Vamos a orar al Señor. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Eso es fe. Aún no viendo nada, él creyó en el poder y la autoridad de Jesús, la palabra viva. Este es tiempo de creer la palabra y vivirla. Este es tiempo de comenzar a caminar en el Espíritu y la palabra. Que la palabra de Dios pueda fluir a través de nuestra vida. Seamos llenos de la palabra, seamos llenos del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta tarde, Señor. Gracias porque solo una palabra basta para transformar nuestra circunstancia, Dios mío. En esta tarde te entregamos toda carga, toda preocupación ahora, todo aquello que opresiona nuestra mente, todo aquello que nos ha muchas veces obstaculizado nuestro caminar como hijos de Dios. Solo una palabra tuya es suficiente, una promesa tuya es suficiente. Clama a mí, yo te responderé, dices tú, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y tantas promesas. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, que ha sido salvación para mí. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. He aquí, Dios es salvación mía,
Me aseguraré y no temeré, ya lo dije, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. ¿Alguien más recuerda una promesa del Señor? La palabra de Dios. Amén. ¿Alguien más? Vamos. Amén. Amén. ¿Alguien más? Vamos. Verás la gloria de Dios. Amén. Vamos. Amén. Vamos, vamos. Amén. Va. Amén. Gloria a Dios. Vamos. Hay palabra en tu espíritu. Sácala por tu boca, confiésala y créela. Aleluya. Amén. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Vamos, ¿qué más? Vamos, iglesia del Señor. Amén. Amén. Estando persuadidos de que el convencido de esto, que viva en sola buena obra, en vosotros, la perfeccionará vida. Amén. He aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Amén, amén. Ríos de agua viva. Hay mucha palabra en tu espíritu. Ahora hay que creerla y vivirla y confesarla. Amén. No es conocimiento, es revelación. La palabra es Jesús mismo, que si lo confesamos, hay poder, hay poder. Amén. Gloria al Señor. Bendito es el Señor para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El enemigo no cierre nuestra boca. Confesemos la palabra. Amén. Somos más que vencedores. Damos gracias al Señor, hermanos. Amén. Gracias, Señor. Recuerdo hace algún tiempo atrás, cuando se juntaban los jóvenes y hacían esta